vamos a volver a Roma porque ahora ya sí que nos escucha Irene Pozo. Irene, buenas tardes, que estás muy bien rodeada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Obispo de San Sebastián, cuéntanos. Recién llegado de España, de San Sebastián, y estoy aquí con Monseñor Fernando Prado, obispo de San Sebastián, compañero periodista también durante muchísimos años y amigo personal del Papa Francisco. Fernando, yo no sé si se esperaba de alguna manera esta noticia. Bueno, pues con el cuadro clínico que tenía un señor, me cuesta hablar en pasado, ¿no? Que tenía un señor de 88 años, pues, hombre, todos deseábamos que siguiera, pero bueno, veíamos ya la fatiga y cómo estaba, así que cualquier día podía suceder, aunque no lo esperábamos, fue muy repentino, porque lo habíamos visto el día anterior en la plaza, pero bueno, cualquier día podía suceder. Las últimas semanas, ¿no?, sobre todo desde el ingreso del Papa Francisco en el Gemelli, ¿no?, quizá hemos experimentado y nos hemos acercado más a esa fragilidad, ¿no?, de la enfermedad. ¿Qué nos ha enseñado este tiempo, Fernando? Bueno, pues nos ha enseñado un hombre entregado a su ministerio hasta el final, trabajando y luchando por su propia vida hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nos deja una pequeña sabiduría y una pequeña lección, ¿no? Que aunque seamos mayores, aunque tengamos límites, pues seguimos vivos y seguimos hasta el final, ¿no? Yo creo que él ha sido también un testigo personal de la importancia que pueden tener los mayores, ¿no?, en nuestra sociedad. Él siempre ha hablado de la cultura del descarte y de cómo, bueno, pues todas las personas que ya no producen, como que las vamos orillando, ¿no? Y bueno, pues es un problema que tenemos hoy en nuestras sociedades. Yo creo que él, pues, nos ha dado esa lección de que, bueno, se puede estar hasta el final, ¿no?, dando la batalla y trabajando en la medida de sus posibilidades. Qué bonito, porque es cierto que a esos descartados, ¿no?, a esos mayores, a esos pobres, ¿no?, él ha instituido a más jornadas. Sí. Bueno, él ha tenido siempre esa sensibilidad, ¿no?, que ya la tenía antes de ser, antes de que fuera el Papa, el obispo de Roma, cuando era cardenal en Buenos Aires y cuando fue obispo auxiliar, siempre tuvo esa querencia, por decir así, por estar cerca de la gente, por estar cerca de la gente normal, sencilla, ¿no? Yo creo que él ha sido un hombre, pues, sencillo, un hombre normal. Yo creo que en la relación humana con él, los que hemos tenido la suerte de poder encontrarnos con él unas cuantas veces y hablar, pues te dabas cuenta de que era un hombre pues muy sano, también psicológicamente, muy bromista, pues muy normal, y además teníamos la suerte de poder hablar en castellano con él. ¿Qué ha supuesto, Fernando, el pontificado de Francisco en un momento, ¿no?, de la historia como este, ¿no?, de los desafíos que presenta? ¿Cuáles han sido las claves de su pontificado? Bueno, yo creo que hace falta mucho tiempo para que vayamos viendo las claves, pero bueno, yo creo que un papa o un obispo también, ¿no?, de alguna manera, las claves las vamos dando en lo que escribimos, en lo que hacemos y en los nombramientos que hacemos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí se va viendo cuáles las líneas del gobierno de un papa, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hemos visto. Y luego este papa, que ha sido un gran comunicador, pues ha tenido un magisterio, por decirlo así, ¿no?, que va más allá de lo escrito. Entonces ha tenido como un magisterio de gestos, de imágenes, ¿no? Y bueno, pues desde abrazar a personas incluso con el cuerpo deforme o ir a celebrar el Jueves Santo a una cárcel. Ya lo hacía antes de ser papa, pero bueno, pues eso nos impactaba. Es una especie de magisterio visual que él también nos ha ofrecido, y siempre en la misma línea, ¿no? Yo creo que Francisco, sin duda, ha sido un gran hombre de Dios, y para él ha comprendido el misterio de Dios siempre, de alguna manera, pues unido a la suerte de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues para él Dios ha sido misericordia, y él lo ha expresado así, incluso hasta en su lema episcopal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa misericordia significa que en el corazón de Dios caben todos, y especialmente pues los que menos caben a los ojos de los hombres, y los más, digamos, que pasan más desapercibidos, los que no forman parte de la crónica social, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha querido ofrecer ese magisterio también de la misericordia, de que en el corazón de Dios caben todos. Lo ha repetido muchas veces esa frase, ¿no? Que también en la Iglesia caben todos, como consecuencia de que en el corazón de Dios caben todos, ¿no? Pues si en el corazón de Dios caben todos, pues en la Iglesia también, ¿no? ¿Cree que de alguna forma ese magisterio va a marcar el futuro?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, no es que sea una novedad. Yo creo que todos los papas han tenido esa sensibilidad. Lo que pasa es que este papa nos sorprendió pues por ser latinoamericano y estábamos acostumbrados al papa Juan Pablo II, que venía del frío, y a un papa alemán que era pues un profesor de teología, un grandísimo teólogo. Pero al nivel pastoral, pues el papa Benedicto pues era más no sé cómo decir, más escaso, ¿no? Y este ha sido un gran papa pastor, muy buen comunicador, que ha comunicado cosas con imágenes, con frases muy redondas, ¿no? Recordemos así algunas, ¿no? Cuando el Papa decía que yo quiero que los sacerdotes y los obispos sean pastores con olor a oveja, todos comprendíamos exactamente lo que quería decir, ¿no? Con esa imagen nos llevaba un poco más allá de lo que, bueno, pues se puede expresar con esa imagen mucho más de lo que es. O cuando decía que quería una iglesia que fuera una tienda de campaña, ¿no? Un hospital de campaña. Bueno, pues este tipo de imágenes, de frases, pues han calado también mucho en el pueblo. Creo que ha sido un papa muy querido por la gente, por ser tan cercano, tan sugerente y, bueno, pues tan entregado a la gente. También se ha encontrado con cierta resistencia, ¿no? Quizá más dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo ha afrontado el Papa todo esto? Yo creo que todas las personalidades públicas tienen resistencias, tienen personas que están a favor y otros en contra, bien seas un político, pero bueno, una autoridad pública como la del Papa, además en una época de la comunicación como la que estamos viviendo, que cualquier palabra del Papa dicha en cualquier lugar en 3 segundos está en la otra punta del mundo y bueno, pues se le puede también sacar de contexto las cosas o no comprenderlas o hacer un análisis demasiado rápido de las cosas. Bueno, pues ha llevado también a que algunos, bueno, pues entendieran que este Papa pues decía ocurrencias y bueno, pues oposición no le ha faltado, pero a ningún Papa le ha faltado oposición, ¿eh? Juan Pablo II, bueno, Pablo VI también tuvo una grandísima oposición, Juan Pablo II, el Papa Benedicto y, como no, pues también Francisco y también el que venga detrás. ¿Alguna decisión, algún gesto que usted pues crea que ha definido de alguna forma especial su pontificado? Hombre, yo creo que una decisión muy importante fue el querer afrontar una reforma de la curia y empeñarse en ello, sabiendo que era una pequeña reforma, ¿no? Tampoco ha sido un nuevo... lo que propuso él fue una remodelación de la Pastor Bonus, que es el documento que habla de la curia, ¿no? Pues ha habido un intento de reforma en el que, bueno, pues todavía se irán viendo las consecuencias de ese documento que sacó el Predicate Evangelium, con ese nombre, que hace mucha alusión también de alguna manera a algún otro documento de su pontificado. Y bueno, pues esa reforma de la curia yo creo que es una cosa importante que ha hecho con valentía, igual que ha hecho otros gestos, como pues dejar que haya laicos al frente de algunos de los dicasterios o alguna mujer, incluso. Bueno, pues yo creo que son gestos novedosos que yo creo que vienen para quedarse. Es decir, el que venga por detrás también tendrá, yo creo, que vivir en estas claves. Esa apuesta por una iglesia más sinodal, ¿no? Más cercana, menos clerical, ¿ha calado? ¿Realmente ha calado? Yo creo que sí, yo creo que ha calado. Lo que pasa que tenemos que pensar que la Iglesia es una institución que tiene 2000 años y mover un buque en medio del mar no se puede hacer un giro así como un triángulo de 90 grados, ¿no? Hay que dar una vuelta muy grande para poner al barco mirando a otro lado. Pues algo de eso pasa en la Iglesia. La Iglesia se mueve despacio, pero se mueve, ¿eh? Los cambios y las transformaciones se dan pensando en largos plazos, ¿no? Yo creo que ciertamente esta vuelta a la sinodalidad, que por otra parte no es una novedad, sino que es algo que ya existía en los principios de la Iglesia, este acento en la sinodalidad, lo mismo que el acento en la evangelización, pues yo creo que vienen para quedarse. Entonces, bueno, pues ahora seguiremos en ese camino. Yo creo que el Papa ha abierto, como él decía, que era más importante abrir procesos y que llenar espacios, así que bueno, ha abierto procesos, ya veremos hasta dónde llegan, pero yo creo que han venido para quedarse. ¿Cómo cree que va a ser recordado este Papa? Pues yo creo que va a ser recordado pues como un Papa valiente. Decía él que a él le gustaría que le hubieran recordado como un buen tipo. Pues yo creo que sí. Ha sido un buen hombre, un hombre de Dios, muy rico en humanidad, que nos ha hecho pues respirar con una iglesia con cierto sabor, por decirlo así, que va a lo esencial, más evangélico,
Eso no quiere decir que los otros no lo tuvieran, sino que este nos lo ha expresado como con gestos, con sus palabras muy claras, con una comunicación muy abierta y con esa cercanía del pastor que ha sabido llegar a la gente. La continuidad entre pontificados siempre se ha dado, lógicamente, porque no se entendería por muy diferentes que sean las personas, ¿no? El pontificado de Francisco sin Benedicto, el de Benedicto sin Juan Pablo II, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo debemos mirar ahora, Fernando, al presente y al futuro de la Iglesia? Bueno, al presente es el presente inmediato. Tenemos que estos días despedir con calor, con ternura, con fervor a este Papa que se nos va. Todavía quedan muchos días hasta que sea el funeral, el sábado, después se abrirá este tiempo de cónclave y entonces ya ahí llegan las quinielas y a pensar en futuros y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que estos días, por respeto a él también, vamos a vivir este momento, que es un momento histórico, precioso. Estamos despidiendo a una persona que hemos querido y lo tenemos que hacer así. Entonces, bueno, el futuro de la Iglesia, como siempre, ¿quién puede ser profeta? Nadie, está siempre en manos de Dios y así lo creemos desde la fe y pensamos que, dado que está en manos de Dios, está siempre en las mejores manos posibles. Así que, bueno, pues ya vendrá otro papa. Aquí dicen los italianos, ¿no? Muerto un papa se hace otro. Pues así es. Se ha muerto el papa, en 15 días o en 20 días, cuando sea, tendremos otro papa nuevo. Hoy es un día, además, muy significativo, Fernando, porque hoy es el Día del Libro, hoy es San Jordi. ¿Ah, sí? Y bueno, pues usted y además conoció... es el cumpleaños de mi madre. Que la felicitamos desde aquí, claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Nos estará viendo, por supuesto. Sí, porque le he privado a mi madre estos días de estar conmigo, pues por todas estas cosas, ¿no? Las noticias a veces se imponen y bueno, pues hemos tenido que hacer también allí una misa en San Sebastián, el atender a la prensa y como ahora pues venirme al funeral y bueno, atenderos también a vosotros, con mucho gusto. En este Día del Libro, donde, bueno, pues precisamente usted conoció al Papa Francisco de una forma que tiene mucho que ver con los libros. Sí, la verdad, sí fue. Yo de repente, de la noche a la mañana, un día 13 de marzo, me convertí en el editor del Papa Francisco en España, porque el Papa Francisco, cuando era cardenal de Buenos Aires, todos los libros que publicaba los publicaba con la editorial Claretiana de Argentina, de Buenos Aires. Entonces, bueno, pues así sucedió. Y después de empezar a publicar los primeros libros de él que había ya escrito Para que antes... sepan nuestros oyentes, Fernando Prado fue director de publicaciones claretianas, sí, claro. Y en aquel momento era un joven sacerdote, también ahora es un joven obispo, pero por aquel entonces era un joven sacerdote al frente de la editorial. Más joven que hoy no vamos a ser nunca. Bueno, entonces tuve esa oportunidad, ¿no?, de poder editar esos primeros libros del Papa aquí en España y así, bueno, pues gestionar también los derechos de autor para todas las lenguas y bueno, pues por ese motivo me encontré por primera vez con el Papa en el mismo año de su primer año de pontificado. Y bueno, pues nació así una relación un poco desde el interés de los libros que se fue transformando pues en una cercanía. Y yo digo, porque mucha gente dice que a ver si yo era amigo del Papa. Yo, hablar de amistad es muy serio, ¿eh? Yo creo que la amistad es algo muy profundo. Yo hablaría de una cercanía que para mí ha sido como pues una relación de paternidad, ¿no? De un padre a un hijo o algo similar, ¿no? Algo similar, porque claro, un padre es un padre, ¿no? Yo diría un padre espiritual, una paternidad espiritual y una cercanía muy estrecha que me llevó a estar muchas veces con él, primero con motivo de los libros y después por muchos otros motivos, a veces por iniciativa de él, que me llamaba y quería hablar conmigo, o otras veces que, bueno, pues yo me he dirigido a él y luego, pues después de ser obispo, pues me he reunido con él en algunas ocasiones. Cercanía especial, vamos a dejarlo en cercanía especial. Pero ya te digo que era una cercanía no de la amistad, sino del padre al hijo. Padre al hijo. Y bueno, pues... ¿Recuerda cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué le marcó más de ese trato personal con el Papa? El primer encuentro me acuerdo que fue una misa en Santa Marta a las 7 de la mañana, el día 6 de diciembre del año 2013. Yo vine a traerle los primeros libros, a enseñárselo, a decirle lo que estábamos haciendo, las editoriales de los claretianos. Y bueno, cuando me acuerdo que estábamos esperando a que saliera él al altar, y cuando salió, toda la gente que estábamos, eran las primeras misas de Santa Marta, ¿no? De repente la gente hizo como una respiración así como que al entrar el Papa tenía un aura especial, ¿eh? Y yo creo que eso, los que hemos tenido la suerte de estar muy cerca de él, lo hemos visto. O sea, un Papa con aura, eso que dicen, ¿no? Que tiene aura, algo especial.
Y bueno, pues te cuento una pequeña anécdota. Meses después publicamos un libro y yo vine con el padre Spadaro, que entonces era el director de la Civiltà Católica, y él había escrito el prólogo a un libro del Papa que recogía todas sus homilías del tiempo de Buenos Aires. Un libro gordo, se titulaba el libro En tus ojos está mi palabra. Y bueno, pues con motivo de que lo habíamos publicado en español, vinimos a verle y bueno, pues yo le pedí que me firmara un ejemplar, ¿no? Y bueno, pues le saqué así un bolígrafo que tenía yo, un bolígrafo Bic negro, sencillo, y bueno, pues me firmó el libro y después, bueno, pues a mí se me olvidó recogerlo y bueno, pues ya me marché y al día siguiente era el viaje que tenía el Papa Francisco a Irlanda. Y Spadaro le ha acompañado, el jesuita Spadaro le ha acompañado al Papa en todos los viajes apostólicos y en todos sus viajes en avión. Y bueno, pues a la mañana siguiente, curiosamente, cuando llega el Papa al avión, va hasta el fondo del avión caminando a donde el padre Spadaro, y le saca el bolígrafo y le dice: toma, ayer tu amigo Fernando se dejó aquí el boli. Fíjate tú, qué detalle tan curioso, porque era un bolígrafo Bic, o sea, una cosa muy sencilla. Con ese bolígrafo? Lo tengo, lo guardo, lo conservo, sí. Lo conservo como conservo muchas cartas y, bueno, pues muchos libros firmados por él. Tengo también pues muchas fotografías, tengo su solideo, por ejemplo, cosas de esas. Poco a poco pues ha ido formando, ¿no?, esa relación más de padre e hijo, esa más estrecha, ¿no? ¿Le marcó de alguna manera? ¿Qué aprendió de él, no solo como figura religiosa, sino también como humano? Bueno, pues yo creo que he aprendido de él esa cercanía con la gente, ¿no? A querer a la gente. Yo creo que eso es una cosa importantísima, ¿eh? El otro día le decía a un compañero tuyo en un programa que ahora al Papa Francisco le están saliendo muchas viudas, ¿eh? Porque pues muchas personas que hemos tenido como esta cercanía con él, todos pensamos que somos especialísimos para él, ¿no? Porque el Papa generaba eso, ¿eh? Hacía sentir que cada persona era única. Tenía una cercanía con la gente de tal manera que le hacía sentir a cualquiera único, pero a cualquiera, a pesar de que no tuviera mucha relación con él, ¿no? O sea, un hombre que te miraba a los ojos, de alguna manera te estaba escuchando, mirándote al corazón. Bueno, pues me pongo a hablar así un poco, parece poesía, pero es que es la verdad. Yo así lo he vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que es una persona a la que voy a echar mucho de menos en mi vida porque, bueno, pues el haber tenido la suerte de cruzarme con él en el camino ha sido maravilloso. Hubo un momento, Fernando, ese libro entrevista que pudiste escribir junto a él, fueron muchas horas de compartir tiempo con él, ¿no?, sobre la vida religiosa, ¿no? ¿Cómo miraba? Claro, eran conversaciones de religioso a religioso, ¿no? De claretiano a jesuita, ¿no? ¿Cómo miraba el Papa la vida religiosa? Bueno, pues eso fue lo que en esos primeros años de su pontificado, que había esa cercanía por el interés de los libros, ¿no? Pues dije yo, ¿por qué no le voy a pedir al Papa hacerle una entrevista? Y así tímidamente le dije, bueno, que quisiera hacerle una entrevista. Le mandé un correo y me respondió al momento: sí, cuando quieras, como quieras. Y dije yo, pues vamos a esperar al verano. Y me dijo, el día 9 de agosto a las 4 de la tarde en Santa Marta. Que no hace calor. Que no hace calor ni nada, hacía un calor terrible, pero bueno, una maravilla. Y nada, pues tuve la suerte de poder estar unas cuantas horas también entrevistándole sobre ese tema de la vida religiosa, pero tratábamos muchos temas que tenían que ver con la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, yo guardé las grabaciones, pero las voy a destruir. Creo que es lo mejor que se puede hacer. Ya quedó el libro y bueno, escucharé por última vez las grabaciones y las tiraré. Por respeto, no vaya a ser que alguien algún día Esto es una primicia, ¿eh? Y lo pudiéramos anular un proceso futuro de beatificación, ¿no? No, porque tú sabes que el Papa tenía una manera de hablar muy directa. Sí. Y a veces pues decía un poco, pues, como decimos nosotros, no, expresiones ¿cómo muy fue porteñas. ¿Eso fue meticuloso, espontáneo? ¿Cómo fueron esas conversaciones? Muy espontáneo. Pero muy certero. Yo llevaba las preguntas muy preparadas, ¿no? Y bueno, pues fui haciéndole las preguntas una por una y él iba respondiendo. Nunca me controló las preguntas, ¿eh? Y me dijo, tú pregunta lo que quieras. Y luego al final lo que hice fue un poco por deferencia, porque me parecía un poco... Le mandé el libro ya escrito, toda la conversación, y me escribió y me dijo, tal cual.
Y ya está, y ahí quedó. No me hizo ni una siquiera una corrección. Y bueno, pues yo creo que con la vida religiosa él la conocía desde dentro porque él era religioso. Y la ha querido muchísimo y la ha estimado mucho, ¿no? Yo creo que este último pontificado para la vida religiosa también ha sido muy significativo. Hemos sentido de muy cerca la paternidad de nuestro Pastor Supremo, ¿no? Y bueno, pues así le hemos tenido como un gran padre y un gran estímulo para todos nosotros. ¿Hubo alguna respuesta que le sorprendiera o que le conmocionara de alguna manera en aquella entrevista? Pues no sé, yo me acuerdo que se metió en algunos temas espinosos, sobre todo en cuestiones sobre la formación del clero, como la formación también de los religiosos, sobre el tema de la homosexualidad, todas estas cosas que bueno, pues en aquel momento también estaban muy al pil, porque bueno, pues había mucho debate en torno a lo que la Iglesia opina de esto, o sobre la formación del clero, y bueno, pues yo creo que el libro tuvo una grandísima proyección. Piensa que de ese libro se tradujo nada menos que a 17 lenguas, y lo publicaron 20 casas editoriales en todo el mundo. Entonces, bueno, pues tuvo como un impacto internacional muy grande. Y por algunos de estos temas espinosos, pero sobre todo pues porque la vida religiosa en todas partes del mundo pues ha podido disfrutar de una buena entrevista sobre su manera de vivir con el Papa Francisco, y ahí está, ahí ha quedado para la posteridad. Yo creo que si se lee hoy es igual de actual, así que yo invito a la gente a que lo siga comprando, que lo siga leyendo. La fuerza de la vocación. La fuerza de la vocación. Sí, un libro muy estimulante. Un libro de entrevista con el Papa Francisco sobre la vida consagrada, y es cierto que es muy estimulante. No le quiero despedir, Fernando, bueno, pues sin preguntarle, ¿no? Yo no sé si ha tenido oportunidad en este tiempo último de enfermedad del Papa de estar cercano a él, de cruzar algún mensaje, pero si ahora mismo pudiera decirle algo al Papa, ¿qué le diría? Gracias y no sé, hasta el cielo. Allí nos encontraremos. Sí. Pues muchísimas gracias, Fernando Prado, obispo de San Sebastián. Raquel. Me emociono, así que mejor lo dejamos así. Bueno, pues lo dejamos aquí con esta emoción que al final se me contagia a mí también. En un ratito volvemos a conectar. Sin duda.